A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Pues entonces vamos rápidamente a meditar en la palabra del Señor y le invito para que busquemos y abramos la Biblia, la palabra de Dios, y que vayamos a un libro que casi nadie lo lee, y es el libro de Lamentaciones. Es un libro que muy pocos le hacen caso, pero es un libro maravilloso. Y yo quisiera invitarles a que miráramos lo que está en el capítulo 2, versículos 19 y 20. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Voy a estarles leyendo en una versión que no es la misma que la mayoría de ustedes tienen, sino que es una Biblia que se llama la Biblia Dios habla hoy. Y aún voy a ver si la puedo conseguir en una versión que pueda usted entenderla mucho mejor. Así es que vamos en estos momentos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y me parece bien la versión o la Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Así es que mi hermano, mi hermana, si usted no quiere leer la Biblia que tiene, para que no nos confundamos, entonces escuche lo que yo le voy a leer en esta Biblia, que es la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Y dice así esta Biblia, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2, y versículo 19. Alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños. Antes de seguir con esta lectura, quiero decirle, el pueblo de Israel, a través de los siglos, ha sido un pueblo muy sufrido. No vamos a hablar de las razones por las cuales ha sufrido. Simplemente vamos a tomar en cuenta que ha sido un pueblo muy sufrido. Y hubo tiempo en que el pueblo de Israel pasó por cautividades terribles, por tiempos en los cuales fue esclavizado. Ese pueblo de Israel, que Dios lo bendiga, porque Dios dice que bendigamos a Israel. Ese pueblo de Israel pasó por hambres terribles, tan terribles, donde la Biblia enseña que hubo mujeres que se pusieron de acuerdo porque no había más que comer. Se pusieron de acuerdo para matar a uno de sus hijos y poder sobrevivir comiéndolo. Un día vamos a hablar de eso. En otras palabras, el pueblo de Israel pasó por situaciones terribles, hambres terribles, y también hubo tiempos cuando la gloria de Dios se movía en la casa de Dios, en el templo de Dios. Pero también hubo tiempo cuando los templos de Dios se llenaron de sangre, cuando los sacerdotes mediadores entre Dios y los hombres, los sacerdotes que buscaban la bendición de Dios para los hombres, yacían tirados en el templo ensangrentados. Y sobre eso trata este libro de Lamentaciones. Y mire nada más el nombre del libro: Lamentaciones, del profeta Jeremías. Y dice así, ponga mucha atención, usted hermano, ponga mucha atención, usted hermana,
que está pasando por alguna pena, usted que está pasando por alguna preocupación, cualquiera que ésta sea, puede ser un problema legal, puede ser una enfermedad, puede ser un problema de familia, puede ser un problema económico, cualquiera que sea el problema. Si estás al alcance de mi voz, abre tu oído y prepara tu corazón, porque Dios va a hablar a lo más profundo de tu ser. Piensa en esto. Estoy leyéndote la palabra de Dios. Estoy dándote un mensaje divino, un mensaje que viene de Dios, no un mensaje de esta tierra, de los más intelectuales, de los gobernantes, de los poderosos. Este es un mensaje que viene del cielo. Estas son palabras de Dios. Esto es algo que no se produce en esta tierra. Esto es como un rocío del cielo que viene para tu espíritu, para la parte más íntima de ti, para la parte más sagrada que Dios ha puesto en ti. Quiero que pongas atención. Mira lo que dice aquí. Está hablando Dios. Dios es el que está haciéndole una invitación al pueblo de Israel que en aquel momento sufría, para que levantara su mirada al cielo, para que ya descansara de los sufrimientos de esta tierra. Dios quería que aquel pueblo que se veía envuelto en sufrimiento tras sufrimiento, que aquel pueblo que veía a los niños morir de hambre, que aquel pueblo que veía a sus sacerdotes, como decimos los mexicanos, revolcarse en su sangre porque eran asesinados en el mismo templo, y Dios le hace una invitación a Israel, su pueblo, y le dice: alza la voz y ruega a Dios. Qué tremendo. Piensa en esto. Cuando nosotros estamos en este mundo, sumergidos en el problema, sumergidos en el dolor, sumergidos en la desesperación, sumergidos en la angustia, sumergidos en la impotencia, cuando por ningún lado se escucha una voz de aliento, una voz de ayuda, de socorro, de apoyo, y de pronto se escucha la voz tranquila, firme, segura y misericordiosa de Dios diciendo: alza la voz y ruega a Dios. Qué precioso es que cuando uno esté envuelto en una lucha terrible, con una enfermedad, con un problema, con una situación difícil, donde nosotros no vemos que aquello termine, donde no vemos que el enemigo se mengue en fuerzas, en poder, y que de pronto salga una voz, la cual en primer lugar capture nuestro espíritu, nos llame la atención a nosotros mismos como para sacarnos de este mundo. Quiero contarte una anécdota. Allá al principio de mi conversión, en el año 1977, al principio de mi conversión, Dios me mostró la segunda venida de Cristo. Y yo podía ver cómo andábamos siendo perseguidos por muchos hombres malvados. Ya sentía yo que en el mundo no había casi amor, que el mundo estaba envuelto en los vicios, en la depravación, y que les estorbaba todo aquello que hiciera saber de las cosas de Dios. En otras palabras,
Todo lo que era de Dios ya les estorbaba. Y yo sentía que en cualquier momento nos iban a atrapar. Éramos grupos que andábamos en diferentes edificios abandonados, en los sótanos por allá, y de noche salíamos los varones a buscar algo de alimento para llevarle a toda aquella gente. Y así pasamos mucho tiempo. Y yo me recuerdo que en el último momento, cuando sentimos que en uno de aquellos pisos de un gran edificio estaban a punto de atraparnos, en ese momento se escuchó un estruendo, se escuchó un ruido ensordecedor y solamente sentimos como si una gran aspiradora estaba casi a punto de absorber el mismo edificio. Sentimos una fuerza sobrenatural que nos estaba llevando hacia arriba y nos dimos cuenta que era el Señor Jesús que venía. Te hablo acerca de esto porque en aquella oportunidad yo pude experimentar en el último instante, cuando más necesitaba, cuando ya casi uno se resigna a cerrar los ojos y que acabe todo, en ese momento se abrieron los cielos y nosotros fuimos recogidos. Y así dice la palabra de Dios. Y ojalá que haya alguien en este momento que esté pasando por una lucha, por una prueba, por una tribulación, por una situación desesperante, y que pueda no solamente escuchar mi voz, sino entender lo que dice la palabra de Dios, analizar lo que dice la palabra de Dios y tener la revelación del Espíritu Santo, porque en este día usted, mi hermano, usted, mi hermana, usted, amigo, amiga, va a sentir la gloria de Dios que le captura desde lo más profundo de su ser, que allá desde lo más profundo de su ser, como al niño recién nacido, cuando está cansado, cuando ha llorado tanto, cuando espera que la madre venga y lo levante. Aquellas madres que han tenido hijos recién nacidos me van a entender que aquellos niños que están todavía, que no se pueden voltear ellos mismos, cuando están cansados, lloran y sufren, y cuando viene la madre y los va a levantar, apenas ellos sienten que la madre va a meter su mano por debajo de su espaldita y hasta se levantan un poco de la espalda, hacen arquito para que la mamá meta su mano y los levante. Así sentirás tú, hermano, hermana, amigo, amiga, así sentirás en este día, de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa. Sentirás que Dios te presta auxilio, que Dios te da alivio, que Dios te hace descansar. Ya hay personas que lo están sintiendo. Y usted puede decir, hermano Rodríguez, ¿y cómo sabe que hay personas que lo están sintiendo? Porque hace ya buen rato que lo he estado sintiendo yo. Y si yo lo puedo sentir, ¿por qué no lo vas a sentir tú? Y si Dios me lo hace sentir a mí, que te estoy dando el mensaje a ti que lo necesitas, ¿cuánto más no te lo puede hacer sentir Dios a ti? Escucha lo que dice Dios. Alza la voz y ruega a Dios. Qué tremendo. ¿Qué está pasando aquí? El pueblo de Israel estaba sufriendo cosas terribles. Y estando en esa condición, cuando ellos ya no esperaban nada, cuando ellos sentían que como nación terminarían, Dios les hace un llamado por medio del profeta Jeremías. El profeta Jeremías
caía en un éxtasis, lo tomaba el Espíritu de Dios y empezaba a hablar como una madre misericordiosa para con sus hijos. Pero no era Jeremías, era el mismo Dios usando el corazón de Jeremías para llegar al pueblo que necesitaba. Y Dios le dice al pueblo de Israel que estaba pasando por aquella situación tan terrible: alza la voz y ruega a Dios, como diciendo, ya no mires a tu lado izquierdo y veas destrucción, ya no mires al frente y veas cautividad, ya no mires a tu lado derecho y veas a los niños de diferentes edades tirados por las calles, ya no mires atrás y veas que no hay esperanza. Es tiempo de mirar arriba, es tiempo que tus ojos se levanten al cielo. ¿Cuánto tiempo pasamos, hermanos, hermanas? Usted y yo, ¿cuánto tiempo pasamos en ocasiones ocupados, aún sufriendo dolores, preocupados, atendiendo enfermedades que nos han acompañado por tanto tiempo? ¿Cuántas veces, hermano, hermana, nos hemos visto atendiendo las enfermedades que han sido compañeros inseparables de nosotros por tantos años, y hemos estado solamente atendiendo lo que se mueve debajo del cielo? Pero Dios espera que por un momento dejemos de mirar lo que está a nuestro alrededor y levantemos nuestros ojos, porque Él espera que nosotros le busquemos. Él espera que nosotros le hablemos, le invitemos. Mira lo que dice aquí: alza la voz y ruega a Dios. Y dice, alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños. Qué tremendo. Ahí estaba el pueblo de Israel, ahí estaban los ancianos que en un tiempo habían sido adolescentes y luego jóvenes, y Dios les había dado descendencia. Allá estaban aquellos ancianos mirando a sus nietos, a sus bisnietos, a su descendencia ser terminada. Allá estaban los ancianos mirando a los niños morir, pero por cantidades grandes, y pensando que su descendencia se acabaría, que ya no más habría pueblo de Israel. Y de pronto surge la voz divina, así como surge en estos momentos, y llega a ti, hermano, hermana, que estás sufriendo, y te penetra hasta lo más profundo. Precisamente por eso es que Dios dejó este libro aquí, para que nosotros pudiéramos tomarlo como ejemplo, para que nosotros pudiéramos fortalecernos, para que nosotros pudiéramos llenarnos con Él. Alza la voz, le dice Dios al pueblo de Israel cuando estaba pasando por una situación terrible. Alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños. Ruega a Dios por toda la comida que no tienen. Y dice, ruega a Dios por esos niños que están cayendo muertos por la calle. ¡Qué tremendo! Vea cuán grande es la diferencia. Todos los que podían ver, es decir, los ancianos, los adultos, aún los jóvenes fuertes, los que todavía podían sobrevivir, veían cuántos niños estaban muriendo, porque eran los más débiles, porque el hambre los estaba matando. Y de pronto se escucha la voz de Dios a través
del profeta Jeremías que dice: alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños, que por falta de comida caen muertos por las calles. Era terrible la situación. Dice que los niños caían muertos por las calles. Donde quiera se veían niños agonizando. ¿Alguna vez has visto por internet las imágenes de los niños por allá en África, donde no tienen comida? Unos niños que se les ven todos los huesitos, flacos completamente, anémicos, no tienen comida, tienen hambre y no hay con qué saciarla. Pues aquí tenemos una imagen similar y quiero que pongas atención una vez más. La situación estaba terrible, los niños muriendo por las calles, cayendo por las calles, los sacerdotes siendo asesinados en el templo. En otras palabras, por un lado los azotaba el hambre, por otro lado les estaban matando a aquellos que podían animarlos espiritualmente. Porque déjame decirte, yo admiro mucho a un doctor, porque ese doctor, esa enfermera, ¿cómo son tan eficaces cuando llega una persona herida? Si de pronto viene a mí una persona herida, yo no sé qué hacer. Hace muchos años llegábamos a la casa de unos hermanos que se iban a trabajar y dejaban a sus niños solos. Y llegamos a esa casa y vimos a todos los niños corriendo para todos lados. Se veían asustados, preocupados. Bajamos rápidamente, nos metimos a la casa y la preocupación de ellos era porque el mayor, piensa en esto, el mayor había tratado de cortar un muñequito de plástico así, con un serrucho de esos que tienen disco para cortar madera. Puso el juguetito en su pierna y le quiso meter la sierra del serrucho ese de disco. Le llegó al muñequito, pero se llevó también parte de su muslo, parte de su pierna, y aquello se veía horrible, la carne abierta así. Y cuando llegamos nosotros, pues ¿qué hacíamos? No había nada que hacer. Uno se siente impotente, pero cuando vino la ambulancia, rápido los que tenían conocimiento de primeros auxilios hicieron algo rápido, sabían qué hacer, y se los llevan y allá están las enfermeras, están los doctores que rápidamente atienden aquella necesidad. Por eso yo tengo un aprecio muy especial por los doctores. Pero hay otra gente muy especial, y aunque se escuche mal que yo lo diga, pero esos son los siervos de Dios, porque el siervo de Dios es un instrumento en las manos de Dios para poder ayudar al que sufre del alma. El doctor ayuda al que sufre por las heridas del cuerpo, pero el siervo de Dios es el enfermero celestial, el que ayuda a los enfermos del alma, pero como un instrumento de parte de Dios nada más. Se presta para que Dios a través de él pueda hacer la operación del corazón. Por eso, aquí el pueblo de Israel tenía dos situaciones terribles. Un hambre que los estaba matando
y los sacerdotes, los líderes espirituales, estaban ensangrentados en el templo. Les estaban matando lo que les animaba espiritualmente, y por el otro lado los estaba matando el hambre. Por un lado ya tenían la desgracia con aquel problema del hambre sobre el pueblo, y sin haber quien los animara espiritualmente, era terrible. Pero en eso aparece la voz de Dios a través de Jeremías y les dice: alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños, que por falta de comida caen muertos por las calles. Clama a Dios en las noches, cuéntale cómo te sientes. Qué tremendo. Cómo Dios mismo invita al hombre a hacer lo que tiene que hacer. Mira esto. Es Dios a través de Jeremías que le está enviando un mensaje al pueblo de Israel. Y le dice: alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños, que por falta de comida caen muertos por las calles. Y clama a Dios en las noches, cuéntale cómo te sientes. Qué tremendo. Qué tristes son las noches que pasa aquel que tiene una enfermedad. Hermano Rodríguez, ¿y usted qué sabe de esas cosas? Déjame decirte, yo he pasado noches terribles. Por allá, por el año 2000, tenía problemas con el corazón y caminaba como un ancianito, porque cuando el corazón te falla, se te acaba la vida. Y en esos días, la hermana que era mi esposa decidió ya no seguir conmigo y se separó y se divorció. Y yo no encontraba qué hacer, porque tenía preocupación de muchas iglesias, de muchos pagos que hacer. Mi mente estaba muy saturada. Ya no iba a poder ver a mis hijos. Ya no iba a tener aquel hogar que tanto amé. Y de pronto me fui a México. Y por allá en México, en Michoacán, que es donde tengo una casita ahora, me encontré una montaña con una línea de árboles de tamarindo acá, y como unos 15 metros allá, otra línea de tamarindos en la falda de la montaña. Había ahí una parte plana, y ahí estaban aquellos árboles y hacían como un santuario. Cuando yo fui por allá a visitar unas familias, entré a la sombra de aquellos tamarindos que pegaban las copas de los árboles arriba. Y yo le dije: Señor, concédeme que me vendan este terreno, porque aquí me quiero morir, en este lugar. Y me vendieron aquel terreno hace muchos años, muy barato. Y ahí me quedé por alrededor de 8 meses. Y ahí, en esa soledad, donde no había hijos, donde no había esposa, donde no había familiares, donde no había hermanos en Cristo, ahí escuché la voz de Dios. Y de ahí me sacó el Señor para seguir trabajando para Él. Y por eso te digo, Dios habla en los momentos más terribles de tu vida, como lo está haciendo en estos momentos.
en muchos corazones. Mira lo que dice aquí: alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños, que por falta de comida caen muertos por las calles. Clama a Dios en las noches, cuéntale cómo te sientes. Así lo hacía yo allá en la montaña. Me sentaba en la soledad. Había unos vecinos que estaban como a 200 metros. Eran los que yo conocía y me decían: si se siente mal, venga, platique con nosotros para que se le vaya la tristeza. Y yo llegué a estar un mes sin salir de ahí y sin verlos. Y de pronto venían y me decían: hermano, salga de ahí, venga a la casa, venga a comer, véngase a dormir acá. Yo apenas había levantado 4 paredes y un baño, y ahí me pasaba los días, y ahí me pasaba las noches. Y ahí venían allá cuando sentían que a poco ya estaba yo muerto por ahí. Y me recuerdo que una vez estaba muy triste, como a eso de las 5 o 6 de la tarde. Como era una parte profunda, como a las 5 de la tarde, allá ya parecían las 7 de la noche, porque el sol acá arriba estaba todavía alto, pero allá abajo parecía que ya se había metido el sol, ya estaba oscureciendo. Y una tarde eran como las 5 de la tarde, ya oscuro allá abajo, y a mí se me salían las lágrimas, pero no decía nada. Simplemente, como decimos los mexicanos, me aguantaba lo macho, y ahí estaba. Y de pronto, en aquella quietud allá abajo de la montaña, oí que un gatito estaba haciendo ruido, y se oía muy lejos, pero yo sentía que era un gatito recién nacido. Y quise dejar de oír aquello, pero más y más gritaba aquel gatito. Y de pronto sentí levantarme y encaminarme a donde se oía aquel gatito. Y no caminé mucho, porque era un gatito recién nacido. Y lo encontré en un montón de ceniza, como que alguien llevó unas bolsas de ceniza que habían hecho carne asada y les quedó mucha ceniza, y echaron toda la basura, y ahí echaron el gatito también y lo tiraron. Y cuando fui y lo vi, lleno de ceniza, ensangrentado, recién nacidito, chiquitito, y me dijo el Señor: ese está en peores condiciones que tú, ayúdalo. Y lo tomé aquí en mi mano, así de chiquitito estaba, y empecé a limpiarlo con amor, y empecé a darle a probar lechita, y muy pronto creció un gato de este tamaño. Panchito le llamaba yo. Un gato con unas manchas grandes, negras, preciosas y blancas, el cual vino a ser mi compañero por muchos meses. Y en una ocasión que dejé de estar allá como por 3 o 4 meses, Panchito se quedó por allá solo. Y cuando yo llamaba y preguntaba: ¿y mi Panchito dónde está? Ya no se ve por aquí, hermano, no se ha visto. Y una noche llegué, después de varios meses, y Panchito ya no estaba. ¿Cómo me dolió? No me lo podía traer, y por allá se quedó. Estaba oscureciendo apenas cuando oí a Panchito por allá entre el monte,
y le grité. Y me acuerdo que le grité y le dije, Panchito. Y Panchito corrió y llegó y saltó sobre mí. Qué precioso. Dios te habla de muchas maneras. Y si te digo esto, es porque muchas veces nosotros pensamos que somos los que estamos más mal. Pero casi siempre hay alguien que está en peores condiciones que tú. Pero para todos, hoy Dios está dando un mensaje. Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando a mi vida en esta hora. Así es que mi hermano, mi hermana, abre tu corazón. Deja que Dios trate con tu alma. Deja que Dios te limpie todo aquello. ¿Has visto cuando uno se accidenta por allá lejos o retirado de la ciudad o de la casa? Que cae uno, resbala, se hiere, se llena de tierra y viene batallando para caminar. Que luego tienen que lavarle a uno la herida, tienen que suavizarla con algo, tienen que ponerle algún medicamento. Así te digo, hermano, hermana, amigo, amiga, deposítate en las manos de Dios en esta hora. Deja que el Padre Celestial te tome en sus amorosas manos y trate tu vida. Limpie todo aquello que se ve mal, que limpie la herida, que toque tu cuerpo. Dios está haciendo algo en estos momentos. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Me llama la atención, te lo voy a leer una vez más. Lamentaciones capítulo 2 verso 19. Alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños, que por falta de comida caen muertos por las calles. Clama a Dios en las noches. Qué precioso. Clama a Dios en las noches. Dile, cuéntale. Hay muchas personas, me dice el Señor en estos momentos, que se callan lo que sienten. Pero usted puede decir, hermano Rodríguez, ¿y qué gano con contarle a los demás? Si parece que no les importa, si solamente siento que me dicen que si necesito algo, ahí están ellos, pero siento que me dicen nada más por compromiso. Es cierto, eso sucede, yo lo he vivido. Pero acá es Dios el que te está hablando. Acá es Dios el que te está pidiendo que por la noche, cuando sientas más pesada la enfermedad, la prueba, la tribulación, le clames a Él, le grites a Él. Y si Él está diciendo que le hables, que le clames, es porque Él tiene algo para ti. Alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños, que por falta de comida caen muertos por las calles. Clama a Dios en las noches. Cuéntale cómo te sientes, hermano, hermana. Aunque de pronto no escuches que Dios te responde, cuéntale, háblale, dile cómo te sientes, como dice la palabra de Dios, y verás que después de todo aquello que tú le digas y que le hables, vas a sentir una paz inexplicable allá adentro. Vas a sentir que una paz espiritual toma lugar en tu corazón. Una paz sobrenatural, no como la paz de este mundo, que va y viene. La paz de Dios es por siempre. La paz de Dios es
única, es especial. Mira lo que dice en el verso 20. Estamos leyendo Lamentaciones capítulo 2, versículo 20, en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice: las madres están por comerse a los hijos que tanto aman. ¿Cómo sería el hambre que estaba viviendo el pueblo de Israel? Mira lo que dice Dios: las madres están por comerse a los hijos que tanto aman. ¿Has vivido una hambre como esa? No. Imagínate lo que ha sufrido el pueblo de Israel. Dios bendiga a Israel. Usted pueda decir: hermano Rodríguez, ¿y por qué usted se afana tanto en decir que Dios bendiga a Israel? Porque desde hace 2000 años, cuando los judíos rechazaron a Jesús, lo empujaron hacia donde yo estaba. El rechazo de los judíos para nuestro Señor lo hizo venir a nosotros. Por causa de nosotros, vamos a decir así, porque ahorita el Señor está con nosotros, el pueblo de Israel sigue sufriendo, porque los dejó a ellos momentáneamente para venir a nosotros. Entonces, gracias al rechazo del pueblo de Israel a nuestro Señor, el Señor ha venido a mí. ¿Por qué no voy a bendecir a Israel si yo estoy gozando y ellos siguen sufriendo hasta este momento? Pero llegará el día cuando ese pueblo será rescatado. Pero por el momento puedo y tengo que decir: Dios bendiga a Israel. Dice así Lamentaciones 2:20: las madres están por comerse a los hijos que tanto aman. Los sacerdotes y los profetas agonizan en tu templo. Piensa, por favor, Dios mío, ¿a quién has tratado así? Dice: háblale a Dios. Dejen de mirar lo que está sucediendo alrededor. Dejen de mirar por un momento lo que está sucediendo debajo de este cielo y levanten sus ojos a Dios y cuéntenle a Dios. En otras palabras, Dios está consciente de lo que están pasando, pero Dios no quiere que ustedes sigan envueltos en ustedes mismos. Dios no quiere que tengan su atención en el problema todo el tiempo, en la enfermedad, en la situación difícil, en la tribulación, en la enfermedad, en tantas cosas. Dios quiere que hablen con Él. Recuerda, esto es en el verso 19: alza la voz y ruega a Dios. En ese mismo verso al final: clama a Dios en las noches, cuéntale cómo te sientes. Qué tremenda es la palabra de Dios. Cómo Dios mira la situación del hombre, mira la situación de la humanidad, y Dios espera que el hombre, el ser humano, lo busque, lo solicite. ¿Cuántas cosas estamos viviendo en estos días? ¿Cuántas experiencias tenemos? De tantas formas. Dios espera que nosotros lo busquemos. Hay inundaciones donde la gente está perdiendo sus propiedades. ¿Y qué es lo que hace la gente? Está buscando la ayuda del presidente, está buscando la ayuda de las organizaciones que el gobierno destina para que apoyen, está criticando a las autoridades porque no le ayudan, está haciendo marchas
para que se solucione el problema, están haciendo tantas cosas, pero no están buscando a Dios. Tenemos inundaciones, tenemos terremotos, tenemos tsunamis, tenemos incendios, tenemos huracanes, tenemos tornados, tenemos guerras, tenemos secuestros, tantas cosas que tenemos, pero estamos solo removiéndonos en este mundo, como que no tenemos libertad, no tenemos fuerza para levantar nuestros ojos al cielo. Pero es que necesitamos la invitación divina, pues hoy Dios te está dando esa invitación a través de este siervo inútil y leyéndote la Biblia. Dios, a través de este instrumento, te está haciendo el llamado para que rompas, escucha bien, esa barrera que te está impidiendo llegar a Él. Este es el momento que Dios ha escogido para que tú puedas abrirte paso y tomarte de la mano de Dios. Posiblemente el problema no va a desaparecer. Entonces, hermano Rodríguez, ¿para qué me está emocionando? Mira, muchas veces nosotros estamos tan cansados de tantos problemas que ya son las fuerzas las que no están con nosotros. Y muchas veces, después de un mensaje como este y de una oración de corazón, las fuerzas vuelven a nosotros, esas fuerzas que ya no teníamos. Y entonces, con esas fuerzas que Dios nos da, nos abrimos paso y seguimos. Y otras veces Dios nos soluciona el problema. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en este día, en tu vida. Yo solamente quiero decirte, hace apenas pasadito de una semana, Dios me confirmó que el problema del corazón que había traído por 22 años lo declaraba completamente eliminado. Hermano, hermana, Dios me puso en este día, a esta hora, en estos momentos, aquí donde estoy, son las 10 de la mañana con 41 minutos. Desde las 3 de la mañana, Dios me había dado este mensaje. Y cómo estaba desesperado para dártelo, porque soy de los siervos que se desesperan cuando no pueden cumplir a tiempo lo que Dios les dice. Pero en este momento le doy gracias a Dios porque mi corazón se desahoga y porque creo que ese desahogo va a llegar al corazón de muchas personas como una corriente de agua que va a empezar a removerse ahí en ellos, en cada uno, y verán las cosas diferentes. Déjame decirte, yo siempre tengo un momento cuando sé que tengo que comenzar un mensaje, y hay un momento muy especial cuando siento que Dios me dice, hasta aquí llegó el mensaje. En este momento, yo quiero orar por ti, quien quiera que seas, donde quiera que estés, cualquier situación que estés pasando. Solamente te pido, cree en Dios. Cree que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Como te digo, posiblemente no te quite el problema,
pero ¿a poco te da la fuerza que ya no tienes? Y como eres una persona de batalla, seguirás abriéndote camino. ¿A poco Dios hace el milagro? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que Dios en estos momentos está tomando control de cada situación. Padre Celestial, en esta madrugada, Señor, tú me hablaste y me dijiste que había mucha gente que estaba sufriendo y que me habías sanado el corazón y me habías dado fuerzas para que corriera llevándole el consuelo a todos aquellos que por causa de aquella tribulación, de aquella enfermedad que ha sido tan fuerte en ellos, no podían, Señor, levantar sus ojos a ti. Que corriera y les llevara el mensaje. Yo les he dado el mensaje, Señor. Ahora te pido, Dios mío, que ministres a cada vida, Señor, desde allá, de lo más profundo, y que sanes el corazón de cada persona, que suavices las heridas, Dios mío, que hagas un cambio completo, Señor, y después de este mensaje haya muchos hombres y muchas mujeres que puedan, con gemidos, darte gracias por haberlos intervenido espiritualmente. Padre, en estos momentos manifiesta tu gloria, Señor. Sana toda enfermedad y toda dolencia, que aquellos que me están mirando o escuchando puedan tener una experiencia gloriosa con tu poder, y que haya personas que sean sanadas en estos momentos, ya sea una enfermedad física, una enfermedad de la mente, una enfermedad del alma, pero que haya algo especial en muchas vidas en estos momentos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor, porque yo sé que has estado obrando en muchos corazones. Señor, no te detengas. Tú háblame, Señor, a la hora que sea, y mándame a llevarles ese mensaje a aquellos que están luchando y que no saben cómo obtener la victoria. Padre, en este momento solo me queda agradecerte por tus bondades, porque tú te has dignado atendernos, ayudarnos, socorrernos. Gracias, Señor. Una vez más, muchas gracias. En nombre de todos aquellos hermanos y hermanas que han sido bendecidos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.